Hola, ¿qué tal? Ya van por el capítulo 9. Están a punto de terminar su módulo 2 de su certificación CCNA versión 6.0. Hasta ahora vamos bien. Gracias por seguirnos acompañando en SEA CCNA. Nuestra misión de hoy es entender NAT para IPv4. Vamos a ver cuál es la operación de NAT. Lo importante es entender que hay un direccionamiento IP versión 4 privado, ya usted lo conoce, el famoso RFC 1918. Si no lo conocía, vea, apréndaselo, donde por cada clase de direcciones hay un rango designado para el tratamiento de las direcciones privadas, es decir, direcciones que podemos utilizar en nuestra organización, en nuestra casa, sin ningún problema. ¿A qué me refiero con problemas? Problemas de enrutamiento, es decir, esto de tráfico, si por alguna razón estuviese circulando en una república, no sería posible, así de fácil. Entonces, cada rango de IPs tiene un espacio de direccionamiento privado. Por ejemplo, en la clase A es todo lo que comience con 10, en la clase B todo lo que comience con 172.16 hasta 172.31, y en el caso de la clase C, todo lo que sea 192.168 pertenece al direccionamiento privado. Y el direccionamiento privado nace como una necesidad al agotamiento de direcciones. No hay direcciones IP versión 4, entonces por tal motivo nuestra organización utilizará internamente direcciones privadas, pero tendremos en algún momento permitir el acceso al exterior, a un servicio como Internet, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene NAT. NAT va a fungir como un traductor, es decir, va a convertir nuestra dirección IP privada y la va a convertir a una pública, o va a actuar en representación, dentro de una de las posibilidades, de nuestro segmento IP privado. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, para aplicar NAT tenemos que entender alguna terminología. Una de esas terminologías es, por ejemplo, unas direcciones que se llaman inside local. Y de hecho todo lo que diga local pertenece al espacio de la red interna. Sí. Mientras que todo lo que diga global pertenece a direcciones públicas del destino al cual queremos alcanzar. Así que, por ejemplo, en este caso, tenemos la inside local, que es la dirección privada que pertenece internamente a la organización, y luego tenemos la outside local, ¿sí? Que es la dirección a la cual se va a traducir esa dirección privada. Luego tenemos la inside global, que es la dirección a la cual pertenece en el caso del destino, ¿sí? Y luego está la outside global, que es finalmente la dirección de ese destino. Generalmente las direcciones outside local y las direcciones outside global suelen ser la misma dirección, pero en algunos casos la inside global es la del proveedor y luego la outside global es la dirección finalmente del destino. ¿Sí? Es muy sencillo. Hay varios tipos de NAT. Por ejemplo, está el NAT estático. El NAT estático es simplemente un NAT donde nosotros asociamos de forma unilateral una dirección privada con una dirección pública. Es decir, que siempre va a utilizar esa relación uno a uno. Siempre va a hacer esa conversión directa. Es decir, cada servicio privado va a tener esa única dirección pública. Generalmente utilizado en entornos, por ejemplo, donde hay un servidor. Tenemos un servidor interno en nuestra red y queremos que se anuncie de forma pública con una dirección pública en consecuencia. Entonces usted hace un NAT estático en su router para que siempre ese servidor salga con esa dirección pública. También tenemos el NAT dinámico, donde asignamos un pool de direcciones públicas a nuestro direccionamiento local. ¿Sí? Entonces, de tal manera, los recursos se van consumiendo en función de la disponibilidad de esas direcciones que tengamos. ¿Sí? Otra opción, y de hecho la más desplegada, es el PAT. Entonces, ¿qué es el PAT? El PAT es que tenemos un grupo de direcciones privadas, pero tenemos una única dirección pública. En consecuencia, se debe aplicar una técnica diferente. ¿Cómo hacemos o cómo diferenciamos una comunicación de ese conglomerado de IP privadas que están utilizando la misma dirección pública? Pues entonces se le va a añadir una información adicional que es un famoso número de puerto. De hecho, por eso se conoce como Port Address Translation. Le vamos a asignar un número de puerto a cada tipo de transacción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una dirección privada, entonces se le va a añadir este número de puerto. Cuando se traduzca, eso significa que se le va a asignar a una tabla en el router que cuando la respuesta venga de regreso, se va a responder a la solicitud que se hizo con la IP privada
esta IP privada y con este número de puerto. Es una manera que el router tiene de hacerle seguimiento a esa conversación que se está estableciendo, ¿sí? Es muy sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso por acá, donde todas las, vean, aquí está la Inside Local, ¿sí? Estas son las direcciones privadas, y esta es la Inside Global. Esta es la dirección que está disponible en el equipo local, en nuestro equipo, nuestro router, que es pública. Nótese que para todas las conversaciones, independiente de que la IP sea diferente, se le ha asignado un número de puerto. Y el router, entonces, en consecuencia, está asociando la única IP pública que tiene con ese número de puerto que se le ha asignado localmente a nuestra IP privada. De tal manera, entonces, que él va a poder obtener diferentes respuestas utilizando la misma dirección IP pública. Es muy sencillo. Algunas ventajas del NAT. Bueno, algunas ventajas del NAT es que simplemente conservamos el esquema de direccionamiento. Sí, es un mecanismo para evitar el agotamiento de direcciones que ya ocurrió en el caso de IPv4. Por tal motivo se incrementa entonces la flexibilidad de las conexiones hacia el entorno público. Es decir, nosotros como los administradores de una red necesitamos menos recursos públicos para darle servicio a muchos usuarios, ¿sí? Y de alguna manera entonces provee seguridad a la red, porque ya que nuestra red está saliendo en representación de unas pocas direcciones públicas, de tal manera que, por ejemplo, hacia el exterior no se tiene conocimiento de cuántas IP están saliendo desde nuestro direccionamiento privado. Pero eso también tiene algunas desventajas, como la degradación en el rendimiento, ¿sí? Porque entonces el equipo tiene que estar haciendo rastreos de esos procesos que están ocurriendo en las traducciones de direcciones, ¿sí? O se pierden la funcionalidad de traducir direcciones, perdón, de hacerle seguimiento a las conexiones de principio a fin, o las famosas end-to-end connections. Porque todo este proceso de trasladar un paquete, colocarle un número de puerto, todas esas cosas, se pierde esa rastreabilidad, ¿sí? Entonces algunas aplicaciones requieren de rastreabilidad para que puedan funcionar, y cuando estamos en presencia del NAT es donde tenemos algunos problemas. O cuando se hace algunos tipos de procedimientos como el tunneling, o cuando se están iniciando conexiones TCP. Sí, recuerde que las conexiones TCP que tienen todo este tema de las respuestas para poder funcionar correctamente, este famoso three-way handshake o los acknowledgements constantemente, cuando hay un cambio de puerto, entonces el paquete es diferente y todas esas cosas pueden corromperse. Sin embargo, sigue siendo pues una solución bastante activa actualmente, y configurarlo es muy sencillo. Comencemos con el NAT estático. Por ejemplo, el NAT estático se configura estando en la configuración global. Le decimos IP NAT inside sourced. A continuación le decimos la palabra static y le decimos primero la IP privada y luego la IP pública con la cual queremos hacer el NAT. El último paso es dentro de las interfaces que forman parte de nuestra infraestructura. Por ejemplo, en este caso la serial 000 es la que le da la cara a el lado interno, ¿sí? Y la interfaz serial 010 es la que le da la cara al lado externo. Por tal motivo, en el lado interno le vamos a decir IP NAT inside, dentro de la interfaz interna. Y luego a la interfaz que le da la cara al exterior le vamos a decir IP NAT outside. Es fácil, ¿sí? El NAT estático solamente requiere de 3 comandos. ¿Cuál es la IP que queremos? Aquí está. Queremos casar esta IP privada con esta IP pública. Y luego nos vamos a las interfaces, tanto internas como externas. Aquí siempre es muy importante tener un diagrama. Colocar los comandos IP NAT inside o IP NAT outside donde corresponda. ¿Cómo verificamos ese NAT? Le decimos show IP NAT translations. Muy importante, por cierto, que cuando hacemos el comando show IP NAT translation, siempre cuando hacemos un NAT estático, vamos a ver esa entrada en la tabla, ¿sí? Es decir, ya veremos con los otros NAT que esas asignaciones son momentáneas y se borran, se van borrando con el tiempo. En el caso del NAT, y es una pregunta de examen, los NAT estáticos siempre permanecen en la tabla NAT. Si queremos verificar que el NAT está trabajando, pues bien podemos limpiar esa tabla diciéndole clear IP NAT statistics o las estadísticas de NAT y empezar a generar tráfico para ver si esos números van aumentando. Si queremos hacer un NAT dinámico, la cosa no se complica, sino que hay que añadirle un paso más. Tenemos que colocar
un pool, es decir, cuáles son, ya recuerden que el NAT dinámico es que tenemos un pool o unos recursos públicos que se lo vamos a asignar a los recursos internos. Entonces primero creamos un pool con el comando ipNAT_pool, le comentamos cuál es la primera IP pública con la que disponemos y la última IP y la máscara que está utilizando ese direccionamiento. Primera y última IP que estamos utilizando de forma pública. A continuación, ¿se recuerdan nuestras queridas access lists? Bueno, esta es la primera oportunidad que tendremos en el curso de CCNA para su certificación CCNA, donde utilizaremos la access list para otro propósito donde no sea necesario involucrar la access list dentro de una interfaz. Aquí vamos a involucrar el access list como una agrupación de direcciones que vamos a utilizar con el NAT, ¿sí? En palabras más sencillas, lo que estamos haciendo es que un grupo de direcciones como esta, vean que estamos utilizando una famosa dirección wildcard o una máscara wildcard. Si le estamos diciendo a que cualquier cosa que comience con 192.168, es decir, todo un rango de direcciones, lo vamos a sustituir por el número 1. Es decir, estamos resumiendo a que simplemente todo ese grupo de direcciones lo asignamos al número 1. ¿Sí? Esto va a hacer que nuestra configuración más adelante sea mucho más sencilla. ¿Cómo más sencilla? Bueno, cuando hagamos ahora la sentencia NAT, vea cómo comienza. ipNAT inside source, el NAT anterior a continuación seguía static, ahora este va a seguir con list. Entonces aquí vea dónde está el uso del access list. Le estamos diciendo, mira, natea todo lo que está en la lista 1. ¿Y qué es lo que está en la lista 1? Ah, bueno, este grupo de direcciones. ¿Sí? Vean qué fácil es. Hemos asociado este número 1 a este grupo de direcciones, ¿sí? Para luego agregarlo en un siguiente comando. Entonces, ipNAT inside source list 1, y luego le indicamos que el pool que va a utilizar esa lista 1, o todas las IP que estén involucradas en esa lista 1, van a utilizar los recursos de un pool que se llama NAT_pool. ¿Cuándo creamos ese pool? En el primer paso, cuando le dijimos cuáles eran las IPs públicas que íbamos a utilizar. Sí, entonces digamos que este es un comando donde se mezclan las dos cosas. Y por cierto, si recuerdan nuestra clase de access list, vea que hemos escrito una única sentencia. Por tal motivo, si usted recuerda nuestra clase, todas las access lists debajo tienen un deny implícito. Por tal motivo, usted solamente está permitiendo que quienes se hagan valer de esta traducción, de este NAT, son solamente las IPs que pertenecen a este rango. Porque hay un deny implícito abajo. Si por ejemplo viniera un usuario de la IP 10, como eso no está explícitamente escrito en el access list, se va a denegar y por tal motivo no se va a natear. Y ocurrirá lo mismo siempre en todos los NAT. En la interfaz que dé la cara al interior de la red, se coloca el comando ipNAT inside, y en la interfaz que dé la cara al exterior se coloca el comando ipNAT outside. Muy sencillo. Verificamos de la misma manera show ipNAT translations. Recuerde, solamente los NAT estáticos son los que van a mantener entradas permanentemente en estas listas. Vamos a ver cómo se configura el path. Recuerde, tenemos muchas direcciones privadas, una única dirección pública. ¿Cómo lo hacemos? También lo podemos hacer con un pool si tuviéramos varias direcciones, ¿sí? Y podemos también aquí, como en este caso, involucrar a todas mis direcciones privadas en un access list, ¿sí? Y la única cosa que cambia es que en el comando ipNAT inside source list, vean que aquí han utilizado un pool. Aquí se puede utilizar un pool, o se puede utilizar la IP de la interfaz o el nombre de la interfaz. Digamos que en este ejemplo se está utilizando un pool. La única diferencia es que al final se va a colocar la palabra overload, ¿sí? Overload significa que entonces se va a utilizar intensivamente una IP pública hasta que se agoten los números de puertos disponibles, que rondan el orden de los 65.535 puertos disponibles, ¿sí? Entonces, cuando se agote esa cantidad de puertos, ¿sí? Recuérdese que esta traducción va a ocurrir cuando un host, por ejemplo, si este host se quiere comunicar con este servidor, entonces va a consumir un número de puertos. Y si luego se quiere comunicar a otro recurso, va a consumir otro número de puertos. Eso sucesivamente lo harán todos los equipos que estén dentro de esa red, ¿sí? Entonces, cuando se agoten los 65.000 puertos, si tuve una única IP, ya no se va a poder no van a poder ocurrir más transacciones. Pero en este caso, como hay un pool, bueno, viene la siguiente IP. La siguiente IP que esté disponible en el pool. Otra cosa importante es que también esas transacciones ocurren por periodos de tiempo muy cortos. Es decir, este equipo consulta lo que va a consultar, termina la relación y generalmente eso queda disponible para una siguiente ocasión,
De todas maneras, todas esas asignaciones están en la tabla y el router es el que tiene que estar pues gestionando quién está utilizando los recursos en un momento determinado. Queremos verificar, una vez más utilizamos el comando show IP NAT translation y ahí veremos pues cómo se completa toda esa tabla de IP, quién es la inside global, quién es la inside local. Recuérdense que la inside local es nuestra IP privada, la inside global es nuestra IP, la IP de nuestro equipo que es pública, y la outside local o la outside global es la IP target, el IP destino. También tenemos la configuración de port forwarding. ¿Sí? Un port forwarding es cuando queremos que un tráfico que viene desde el exterior se redireccione específicamente tanto a una IP como a un puerto o un servicio interno. ¿Sí? Esto generalmente ocurre cuando tenemos, por ejemplo, servicios de cámara de seguridad. Entonces las cámaras de seguridad el appliance trae un número de puerto particular para comunicarse con el appliance. Entonces nosotros podemos decir, bueno, cuando queramos comunicarnos desde el exterior hacia ese appliance, vamos a hacerlo con un port forwarding. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Aquí está un ejemplo de cómo lo haríamos, por ejemplo, en un routercito Cisco. Le decimos, por ejemplo, que cuando del exterior venga una solicitud por el puerto 80, se va a redireccionar entonces a un puerto interior 80 a una dirección IP privada. Entonces esas solicitudes desde el exterior van a ir dirigidas inmediatamente a nuestro servidor interno. Pero eso también lo podemos hacer en nuestro router con iOS. Simplemente escribimos el comando ipnatinside source static, le decimos TCP, el número de la dirección IP privada, el puerto que queremos que se redireccione y el número de la dirección pública con el puerto que está haciendo la solicitud. ¿Sí? Es muy sencillo. Si lo queremos verificar, entonces hacemos siempre el comando show IP NAT translations y dentro de esa traducción veremos los puertos que estamos forwardeando. Valga la improvisación del verbo. También podemos hacer NAT para IPv6. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Se supone que el direccionamiento de IPv6 es tan vasto que no hace falta el direccionamiento o no va a haber mecanismos como existen en IPv4 para el agotamiento de direcciones. IPv6 también tiene un rango de direcciones privadas y uno se pudiera imaginar, bueno, que en esas situaciones va a haber un NAT. Bueno, digamos que para los efectos de CCNA, NAT para IPv6 no lo vamos a profundizar. Estoy seguro que si usted investiga un poquito más se encontrará con una variante que es muy especial y muy particular para IPv6, pero que se utiliza con el fin de que sea un mecanismo de transición más que una solución permanente. Acá tenemos el rango de direccionamiento privado de IPv6, si lo queremos llamar así, se llama Unit Local Address. Es generalmente ese rango que comienza con FC00/7, es decir, de FC00 hasta FDFF en el primer exteto de la edición IPv6. Pero como les comentábamos, pareciese que no es necesario utilizarlo. ¿Sí? De hecho, tal cual como en IPv4, no son direcciones enrutables hacia Internet si tuviéramos la necesidad de utilizarla. De tal manera que si quisiéramos involucrar al mundo de NAT con IPv6, lo que hay que entender es que hay en este momento técnicas para migrar a IPv6 como el Dual Stack, que es simplemente utilizar ambos direccionamientos, o el método de tunneling, que es encapsular un paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4 para que finalmente llegue a un destino IPv6. En teoría, entonces, las traducciones de NAT no deberían ser entonces un mecanismo de larga duración o que se considere permanente. Si hubiese la necesidad de algunas cosas que tuvieran que estudiar para profundizar, está el famoso NAT64 o el famoso NAT-PT o Network Address Translation Protocol Translation. Algunos mecanismos para que se asemejan a este tema de NAT y que solamente se utilizan como mecanismos de migración. ¿Sí? Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.